Bo día a todas e todos os presentes neste acto de investidura como doutor honoris causa da Universidade de Santiago de Compostela do profesor doutor don Luís Díez Picazo y Ponce de León. Secretaria Xeral, prégolle proceda a acompañar ata este saón noble ao doutorando e máis a súa madriña. Honoris causa ob amicitiam meritaque candidati quod petis habeat. Domine petto veni. Dovenia. Sí. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimos señores, señoras y señores, y amigos todos. Hay un versículo en el Eclesiastés, que es 3:24, que en momentos como este, o en momentos parecidos a este, es prudente recordar y no perder de vista.
y dice así: a muchos desanima la presunción y una falsa ilusión extravía sus pensamientos. Son sabias palabras, naturalmente como todas las de un libro que está comprendido en la Biblia, que nos deben servir de pauta para procurar que no se extravíen nuestros pensamientos y para no dejar que los hechos que nos rodean nos produzcan lo que será en rigor una falsa ilusión. Ello me parece que es muy especialmente indicado en momentos en que se nos entregan o ofrecen honores que no discutiré que han sido siempre fervientemente deseados por nosotros, aunque nunca hayamos sabido, cuando las cosas se miran críticamente, que es como hay que mirarlas, si eran o no merecidos. No tengo que decir, se entiende, que el texto es aplicable en el momento en que se nos entrega uno de los mayores honores que una universidad puede proporcionar. El texto significa, según creo, que los honores se deben recibir sin que nos envanezcan, sin que nos hagamos con ellos falsas ilusiones, sin que se extravíen nuestros pensamientos y nuestras cabezas. Y precisamente porque se reciben así deben ser inmediatamente agradecidos, pues agradecer, que dicen que es de bien nacidos, es reconocer todo lo que en los actos de los demás puede haber o pudo haber de gratuidad, de benevolencia, de los concedentes, de acto no debido en el estricto sentido jurídico de las palabras. Y así el que agradece es reconocedor de la gratuidad recibida y se constituye a su vez en deudor de un deber de gratitud, como para todas las donaciones y para todos los beneficiarios de las liberalidades, dice sabiamente algún precepto del Código Civil, que además establece una acción de revocación de las donaciones cuando ese deber de gratuidad o de gratitud no se cumple. Mi agradecimiento que manifiesto en este acto va dirigido en primer lugar a vuestra excelencia, magnífico señor rector, y a los demás miembros de la Junta de Gobierno de la universidad que adoptaron el acuerdo que hace posible este acto. Va dirigida inmediatamente después a los profesores y a los colegas de asignatura que hicieron la propuesta, y va especialmente dirigido también a la autora de la Laudatio, que tiene, como todas estas partes de estos discursos, una tendencia inevitable al enaltecimiento. Me refiero naturalmente a la doctora García Rubio. Y tengo que mostrar mi agradecimiento igualmente a las instituciones y a las corporaciones que acogieron la idea que estamos llevando a cabo, así como al afecto y al apoyo de tantos y tantos colegas y amigos que se han unido a esta celebración. Me hacéis en este momento doctor honoris causa de la Universidad Compostelana, que durante algún tiempo, es verdad que no muy largo, fue la mía y aquella en la que comencé en un lejano año de 1964 mi carrera como profesor universitario. La suerte me deparó por entonces el feliz ingreso en un claustro de profesores cuyas excelencias seguramente han podido ser contadas por mucha gente, mucho mejor de lo que yo podría hacer. Pero quiero personalizar mis excelentes recuerdos de todos ellos en la persona poco conocida de quien por entonces era decano de la Facultad de Derecho. Se trataba, como algunos recordarán, según he dicho, de don Paulino Pedret Casado, que era sacerdote y que era a la sazón catedrático de Derecho Canónico.
de quien no se me olvida, ni seguramente se me olvidará nunca, que conocía y admiraba, y lo consideraba extraordinario, el libro de Derecho Civil de Marcel Planiol, que seguramente es un gran libro y que él acertaba en ese punto. A la hora de recordar personas de aquellos años, mi memoria va también dirigida a un colega y amigo que había sido catedrático de esta universidad en Derecho Administrativo y que entonces estaba ya trasladado a la Universidad de Valladolid. Me refiero a Sebastián Martín Retortillo, malogrado y fallecido antes de que la vida le hubiera podido saldar sus deudas. Porque recuerdo que vino a algo tan efímero como es el discurso que los profesores recién incorporados a los claustros solíamos pronunciar por entonces, en una costumbre que yo no sé si se ha ido perdiendo como tantas otras cosas, pero quede mi recuerdo y en la distancia mi agradecimiento después a Sebastián Martín Retortillo y mi admiración hacia él. Junto a todos estos colegas y amigos, yo me dedicaba a tratar de conseguir forjar una imagen o una idea de eso que llaman el derecho, empresa que muchas veces, más de las que uno desearía, termina en un fracaso. Y lo hacía rodeado de toda aquella gente en la balumba que se podía tener. Me van ustedes, por consiguiente, a permitir que dedique algunos breves, muy breves, minutos a recordar esa evolución y esa familiarización con el derecho y con sus quehaceres. En primer lugar, existía en aquellos años una clarísima cadencia hacia un justnaturalismo de corte tomista, que podían pensar algunos de ustedes que estaba en consonancia con el régimen político entonces imperante, aunque no sé muy bien por qué, imponía una determinada forma de operar. No discutiré que uno sintiera, uno y más de uno, escrúpulos cuasi religiosos cuando sentía la tentación de apartarse de aquella doctrina oficial o cuasi oficial. No es difícil, además, averiguar que en el hombre la naturaleza es su historia y su cultura, y que en instituciones con apariencia de ser naturales, lo que ocurre es que hemos dado el mismo nombre, y con ello una cierta ilusión de perennidad, a fenómenos sociales históricamente no idénticos. Debo señalar desde ahora, mi opinión ha sido constante en el sentido de que esa forma de entender el derecho, que es el derecho natural, es una variante larvada de un derecho positivo, puesto que tiene sus fautores, tiene sus definidores, y al final es una positivación lo que se ha producido. En segundo lugar, el derecho que se practicaba presentaba lo que he llamado elevadas cotas de abstracción. Solo era posible comprenderlo arrancando de reflexiones y de meditaciones que habían sido previamente realizadas por los que podían ser considerados como juristas teóricos. Esta abstracción
estaba determinada en gran parte por la utilización de denominaciones que nos resultaban en sí mismas consideradas como poco aclaratorias. No tendré que utilizar aquí el ejemplo o la referencia a expresiones como negocio jurídico, que resulta sumamente extraña y es algo que uno no ha visto nunca jamás, tanto desde el punto de vista de la descripción del supuesto de hecho que con ella se pretende realizar, como de las consecuencias que se quieren extraer. Y no diré nada, porque alguna vez tuve sufrimiento sin cuento, es una exageración, naturalmente, al tratar de comprender la figura del legado de parte alícuota, porque si es una parte alícuota, no es una institución de heredero, y si es una institución de heredero, no es un legado, y lo que es un lío. Hasta el punto de que solo tiempo después, leyendo una sentencia del Tribunal Supremo, y este es un elogio que hago verdaderamente por casualidad, encontré un caso en el cual el legatario había premuerto al testador y se discutía si el legado y la parte alícuota en que el legado consistía se refundían en la masa hereditaria o si se entregaban al llamado subsiguientemente, que sería el heredero intestato. La segunda variante a la que corresponde la idea del legado de parte alícuota como una forma adoptada por algo que es y puede parecer a simple vista que es una institución de herederos, aunque no lo sea, sería abrir la sucesión ab intestato. En tercer lugar, Max Weber, al tratar de analizar los códigos civiles y el fenómeno de la codificación, había hablado de una pedagogía inaugurada por la codificación y le había asignado la función de recibir e interiorizar las reglas codificadas, tenerlas por inconcusas, lo que preparaba, decía Weber, una excelente disposición para aplicarlas de forma automática o casi automática, lo que está también en consonancia con la definición de aquella época de la ley y el ejercicio del poder normativo del Estado como primera de las fuentes del derecho. Había también un problema relativo a la definición de las normas jurídicas. Existía en los libros una referencia común y reiterada al poder normativo creador y a la eficacia normativa creadora. Yo siempre he pensado que en eso había una cierta confusión y que lo que nosotros teníamos por normas jurídicas pues no eran otra cosa que probablemente tradiciones recibidas y aceptadas a lo largo del tiempo. Estoy seguro, por ejemplo, que cuando algún precepto legal que anda por ahí dice que el derecho de acrecer en materia testamentaria se produce cuando el llamado a la herencia premuere al testador, renuncia a la herencia o es incapaz para recibirla, acrece a los que anteriormente estaban llamados. No pensarán ustedes que ningún ministro de Justicia, ni aunque sea Alberto Ruiz Gallardón, ni ningún genio ha inventado semejante norma. Procedía de textos romanos y fue pasando, como la farsa moneda de la copla, de mano en mano.
Y esto me recuerda que hay otro texto al que convendría también aludir, y que es un texto de Pomponio, que está en el Digesto Justinianeo y que había llamado la atención de algunos de los teóricos de esa época. Porque Pomponio cuenta en ese texto que está al principio, es 1.3 o 1.4 en el Digesto Justinianeo, que después de haber seguido el ejemplo de las ciudades griegas, que era poner las leyes en orden y todo seguido, se suscitó un debate en el foro sobre el alcance de esos textos. Una disputatio, dice el texto. Y luego dice y añade, ec disputatio et hoc jus, quod sin scripto venit compositum a prudentibus, está en el origen del jus civile. O sea, además de unos textos llegados a nuestras manos, Dios sabe cómo, hubo un debate entre los prudentes sobre el alcance que tales textos podían tener. Lo cual significa, si se entiende rectamente, que el derecho es obra de los prudentes, pero al mismo tiempo que de los prudentes de toda una comunidad jurídica implicada en ello. Y es algo parecido a lo que en algún momento Joaquín Costa quería señalar como valor de la jurisprudencia cuando llega a decir solo hay jurisprudencia si todos estamos de acuerdo. Y recuerdo perfectamente a uno de mis maestros, que era el profesor Nicolás Pérez Serrano, exaltar la figura de los prudentes y decir que en manos de ellos estaba casi todo. Hasta el punto, queridos amigos, en que uno tenía vocación de prudente más que vocación de jurista. De todas maneras, sean unas u otras las perspectivas, los puntos de vista o las acepciones que uno admita, no tiene gran discusión la idea manifestada por algunos en ocasiones semejantes a las mías, de que la tarea intelectual es una aventura. Y esa es una expresión que se le atribuye a un profesor que además yo creo que llegó a ser presidente de la República, es Luigi Einaudi, cuando habla del estudioso como un aventurero, un venturiero, y su trabajo como una aventura. Yo tengo que decir que este es un momento idóneo para recordar y rendir homenaje, un homenaje debido, a mi maestro Federico de Castro, diciendo simplemente que siempre he tenido la certeza y al cabo continúo teniéndola de que sin él nada hubiera sido posible. Porque pertenecía a una escuela donde este tipo de análisis se realizaban con una práctica reiterativa. Este tipo de planteamiento, una comprensión o una imagen, si ustedes quieren, es algo que se consigue con gran dificultad, pero que está sujeto a algunas desviaciones y algunas tentaciones que expondré resumidamente. La primera de ellas es la geométrico-sistemática como aspiración a un orden ideal perfecto en el cual todas las reglas y todas las proposiciones encadenadas o sin encadenar encuentran cada una su lugar cierto. Me parece que esta es una idea absolutamente equivocada y que las cosas ni son
ni han sido nunca así. Un autor alemán, Theodor Fiebig, puso de relieve en los mismos años en los que estoy hablando, quizá 64, 65, un libro que se llamaba Topik und Jurisprudenz, señalando la naturaleza tópica y por consiguiente dialéctica que la actividad de la mayor parte de los juristas presenta. No somos lógicos, ni podemos nunca conseguir ser lógicos, ni podemos nunca conseguir que la lógica nos conduzca a una solución. Esa es una tarea dialéctica en la cual utilizamos proposiciones generalmente admitidas al común de nuestros particulares. La segunda tentación, que también tiene sus dificultades, es el historicismo, que arranca de la idea de que todo es el producto de un acarreo histórico que se ha ido produciendo, sin darse cuenta de que hay otros elementos distintos del acarreo histórico y que por lo menos están las razones de fondo. Siempre recuerdo que me pasé muchos meses intentando descifrar, como el que descifra un jeroglífico o una cosa de un crucigrama, un artículo perdido del Código Civil, que creo que es el artículo 1001, que tiene nombre de tranvía en Madrid, según el cual los acreedores pueden ser obligados a aceptar la herencia en beneficio, los deudores, en beneficio de sus acreedores. Sabíamos, porque lo decían algunos libros, que este era un texto que procedía de las costumbres de Normandía, lugar raro para que existiera un derecho, un droit coutumier, y para tener una costumbre semejante. Al final se podía llegar a la conclusión de que allá había la mano benéfica del derecho canónico, diciendo a las personas: no podéis renunciar a las herencias que os lleguen si con ellas podéis pagar vuestras deudas, porque ese es un acto que moralmente resulta reprobable. Que exista todavía hoy un eco de un arreglo de origen canónico, pues no deja de resultar curioso. En cuarto lugar, hay todavía una tentación que es lo que llaman hoy Law and Economics, la inteligencia de las normas jurídicas arrancando de la forma de entender las proposiciones de una determinada forma de entender la economía, que sería la economía liberal, y a su vez la forma mejor de obtener el provecho mayor del funcionamiento de tales normas. Yo personalmente, que haya que explicarse la función económica, económico-social, que determinadas instituciones tienden a cumplir, es algo que no discutiré. Que haya que hacerlo en todos los casos es algo que ya me parece más raro. Y sobre todo, admito que puedan hacerlo tribunales que tienen en sí mismos el poder de crear normas jurídicas. No me parece que pueda sustituir a la interpretación. Esta que pronuncio hoy, queridos amigos, es lo podríamos llamar una disertación crepuscular. Lo es porque vosotros me conferís vuestro honor cuando la fatalidad de los calendarios me ha condenado inexorablemente a un terreno en el cual ya no profeso las virtudes que ustedes pensaban que un doctor honoris causa podrían tener. Digo muchas veces que yo he sido profesor de universidad, lo cual significa naturalmente que ya no lo soy o que he dejado de serlo. Esta atribución
es también una atribución de desesperanza, ver y juzgar las cosas en su aspecto más desfavorable. Entre nosotros es frecuente que muchas normas se creen y se destruyan, esto hay que decirlo, sin que terminemos de saber las razones que a ellos se dirigían. Uno tiene la sensación de que determinados aparatos de producción legislativa, y cuando hablo de producción, digo de producción y de destrucción, se autoalimentan por la actuación de fuerzas oscuras que Ripert llamó en una ocasión les forces créatrices du droit, como pueden ser los grupos de presión, sectores de opinión, la fatalidad de catástrofes o simplemente la necesidad de autojustificación que muchas veces tienen algunos políticos y algunos funcionarios para quienes hacer una ley es una especie de coartada, un modo de salir de un atolladero o simplemente de pensar con ingenuidad que los problemas se resuelven así cuando no es cierto que se resuelvan así. Hacer una ley es una especie de coartada. Esto me recuerda, y lo voy a contar, una especie de cuento, chiste, en el cual un subsecretario llama a una persona en la que tenía gran confianza y le dice, bueno, mira, fulano, sobre esto haz una ley. El otro vuelve al cabo de un rato y le dice, oye, subsecretario, no podemos hacerlo, no, haz un decreto. No podemos hacerlo por decreto, tenemos que hacerlo por ley. Y él dice, bueno, pues haz una ley. La ley como coartada, la ley como salida del atolladero. A veces, sin embargo, hay que recordar principios simples, llamar a los jueces al respeto estricto de la ley, a la ley, por ejemplo, como ha sido entendida durante más de un siglo, sin ninguna excepción, y al abandono de cualquier tipo de veleidad. La unidad oficial del derecho en el Bajo Imperio encubrió una diversidad que no basta a explicar las razones geográficas y étnicas. Sorprenden muchas veces las diferencias que median respecto a la función y la evolución política ante las mitades oriental y occidental del imperio. En Occidente, las deformaciones del derecho, por ejemplo, el derecho de obligaciones, estaba contenido en un código teodosiano en el año 439, se manifestaron en muchas líneas, como podía ser, por ejemplo, el hecho de que el pago del precio baste para que la compraventa haya que considerarlo ya obligatoria sin más, cosas que todavía hoy día los demás no admitimos. O la fusión entre el préstamo de uso y el préstamo de consumo en las transformaciones de la condictio y de la traditio, que pone de manifiesto un autor italiano, Paradise, en un libro Storia del diritto italiano. En paralelo con ello, podríamos nosotros pensar que en la actualidad coexisten un derecho erudito, que sería el derecho oficial, se le podría llamar, pregunto, derecho de profesores, entre interrogante, un derecho oculto,
que es el que a algunos de nosotros nos gusta, y al lado de ello, o al lado de él, un derecho que podemos llamar derecho vulgar, como se le llamó en la Edad Media, que es hoy el dominante en la práctica, que se mueve despegado de las exigencias que el otro tiene. Y uno tiene a veces la sensación de que el futuro que existe será el futuro que otorgue toda su potencia creadora a lo vulgar, como ocurre también en el uso que hacemos de nuestras palabras. Y que la erudición corre el riesgo de ser una actividad absolutamente estéril. Claro que no debe ser así, ya sabemos que no debe ser así. Creo además que es misión de las universidades, pero no solo de las universidades, sino de todas las instituciones que sientan alguna preocupación por la cultura, impedir que sea así. Por todo ello, queridos amigos, quiero concluir estas palabras que se han hecho ya un poco largas, reiterando o renovando, como dicen en alguna letanía de la misa, las promesas, que no son aquí las promesas del bautismo, pero casi son las promesas de fidelidad a la universidad, a aquella en la que benévolamente me acogéis y a todas las que merezcan ese nombre, que son todas las que, según Ortega, cumplían su misión histórica. Muchas gracias. Dovenia. Magnífico señor rector, señora vicerrectora de la Universidad de A Coruña, señores vicerrectores, señor presidente del Consejo Social, queridos compañeros, queridos estudiantes, señoras y señores. El honor que me concede la Universidad de Santiago de Compostela, su Facultad de Derecho y, en especial, el Departamento de Derecho Común, al permitirme tomar la palabra para presentar y recibir en nuestro claustro de doctores a don Luis Díez Picazo y Ponce de León, se acompaña en este momento de la desazón por encontrar las palabras justas que me dejen hacerlo sin merma de sus méritos y sin herir la profunda humildad intelectual del personaje. Él mismo, en el discurso de investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Valencia, en 2001, se representaba como castellano y casi como consecuencia ineludible se autodefinía como austero y también adusto. Perdone, pues, don Luis, si me quedo corta en su alabanza y, sobre todo, discúlpeme si alguna de las cosas que diré a continuación le suenan a innecesaria lisonja o estudiada adulación. En la petición al rector magnífico con la que ha comenzado este acto, he dicho en un balbuceante y con seguridad poco comprensible latín que sus méritos, su magisterio y sus obras hablan por el doctorando. Por ello, y aunque una buena parte de quienes nos acompañan conocen sobradamente sus méritos, parece adecuado comenzar recordando alguno de los más relevantes,
para que también el auditorio menos familiar con el mundo jurídico pueda tener una idea aproximada de la talla intelectual de la persona a quien hoy damos la bienvenida en nuestro claustro de doctores. Luis Díez Picazo y Ponce de León nació en Burgos en 1931. Tras finalizar la Guerra Civil, se trasladó con su familia a Madrid. Hijo de abogado, se inclinó por el estudio del derecho sin una clara y decidida vocación, según él mismo ha confesado, si bien pronto se interesó vivamente por el derecho privado. Cursó la licenciatura en la entonces llamada Universidad Central, hoy Complutense. Aunque se ha declarado también deudor de las enseñanzas de profesores como Nicolás Pérez Serrano, Joaquín Garrigues, Jaime Guaps o Alfonso García Valdecasas, sin duda su gran maestro ha sido Federico de Castro, de quien don Luis heredó muchas de sus cualidades intelectuales y probablemente también alguna de las humanas, aunque ni unas ni otras forman parte de la herencia si nos atenemos al tenor del artículo 659 del Código Civil. Hoy guarda con gran respeto la memoria de don Federico, dirigiendo desde hace muchos años, con periodicidad semanal, un prestigioso seminario que lleva el nombre del maestro. Licenciado en Derecho en la Universidad de Madrid en 1953, obtuvo el Premio Extraordinario de la Licenciatura y el Premio de la Fundación Montalbán por el mejor expediente académico. Se doctoró en Derecho en la misma universidad en marzo de 1956 con una tesis doctoral sobre el arbitrio de un tercero en los negocios jurídicos, que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado y el Premio de la Fundación Condesa de Maudes, y que, publicada después como monografía, constituye un referente inexcusable del derecho privado español. Desde entonces, Luis Díez Picazo ha sido un universitario ejemplar, tanto en la faceta docente como en la de investigador del mundo del derecho. En el primer aspecto, él mismo ha confesado una temprana vocación docente que le llevó a ser profesor ayudante de la Universidad de Madrid entre los años 1953 y 1963. Por orden del Ministerio de 6 de mayo de 1963, fue nombrado catedrático de Universidad de Derecho Civil tras oposición en la que obtuvo el número 1 por unanimidad. Este mismo año, es decir, hace justamente 5 décadas, o lo que es lo mismo, medio siglo, ingresó en su puesto de catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Santiago de Compostela, en concreto en junio de 1963, lugar donde permaneció apenas un curso académico. Más adelante volveré, si me permiten, sobre esta etapa. Posteriormente, se trasladó a la Universidad de Valencia, en la que ejerció como catedrático de Derecho Civil hasta 1972. Desde este año y hasta 1980 y de 1989 en adelante y hasta su jubilación, esto es, con la interrupción de su pertenencia al Tribunal Constitucional, fue catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que también fue nombrado catedrático emérito. Desde el punto de vista investigador, por más que tenga que decir que, huyendo de toda vanagloria, él haya señalado que lo que con pompa llamamos investigar en derecho no es mucho más que leer reflexiones que otros, antes que nosotros, han hecho, don Luis Díez Picazo ha sido un autor prolífico y muy influyente en la ciencia jurídica española, latinoamericana y europea. Podría decir simplemente que ha publicado numerosos libros y más de 100 artículos en revistas, que ha intervenido en numerosos congresos nacionales e internacionales y que ha pronunciado innumerables conferencias sobre materia de su especialidad. Para dar cuenta del volumen de su trabajo investigador, podría también señalar que en fechas relativamente recientes, buena parte de su obra ha sido recopilada en 3 volúmenes de un tamaño que solo los juristas y algunos novelistas decimonónicos creemos posible. Nada de esto sería incierto, pero tampoco sería suficiente para dar cuenta de la verdadera entidad de sus escritos jurídicos, ninguno de los cuales puede considerarse menor y ninguno de los cuales es, a diferencia de lo que muchos escriben, efímero. No me resisto a la tentación de destacar alguna de las obras que, por su gran relevancia científica y por su especial significado, han constituido un hito en la historia del pensamiento jurídico contemporáneo de nuestro entorno. Los fundamentos de derecho civil patrimonial, que desde su aparición marcaron un antes y un después en la estructura y contenido del derecho patrimonial español y que se sitúan a la altura de las mejores obras europeas. Estos fundamentos han sido a la vez
una constante fuente de inspiración y ayuda para todos los juristas teóricos y prácticos y la vía por la que han penetrado los aires nuevos de la materia a los que durante tanto tiempo se ha resistido el Código Civil. La enconada y reciente labor de revisión y reestructuración de la obra dice mucho del carácter intelectualmente insaciable del profesor Díez-Picazo. Quiero también mencionar la aportación de nuestro honoris causa al análisis de las decisiones judiciales desde una perspectiva a la vez crítica y constructiva. Las jugosas notas incluidas en sus estudios de jurisprudencia civil marcaron también un modo de hacer novedoso para su tiempo que terminó constituyendo la pauta a seguir por quienes llegamos después. Por resumir, quienes hemos bebido de esta ingente obra escrita sin calmar nunca nuestra sed, sabemos que han sido la fuente más fresca, más generosa y más limpia de todas cuantas en las últimas décadas han regado el vasto campo del derecho privado español. Díez-Picazo y Ponce de León es cita obligada en la práctica totalidad de los trabajos que toman el derecho civil español como objeto de estudio o como referencia obligada. Él, junto con otros pocos, ha colocado al derecho español en el mapa del derecho comparado contemporáneo, haciendo que hoy nuestro ordenamiento y nuestra literatura jurídica superen en influencia a otros con mucha mayor tradición exportadora. Esta labor investigadora la ha completado don Luis con su participación en los consejos editoriales de libros y revistas. De hecho, es miembro del consejo editorial de alguna de las más prestigiosas editoriales jurídicas y director del Anuario del Derecho Civil, fundado en 1948 por su maestro, a quien relevó en su muerte, y presidente del Consejo de la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. Pero esta importante labor académica, no agota su condición de conocedor del mundo del derecho. Don Luis Díez-Picazo es un jurista integral que no comparte la tajante división entre la teoría y la práctica del derecho, puesto que para él no existe ninguna buena teoría que no arranque de la práctica y no existe tampoco ninguna buena práctica que no tenga en cuenta, en la medida de lo necesario, la teoría. Me permito, por ello, dar también algunas pinceladas de su meritoria trayectoria como jurista práctico. Aprobó las oposiciones de ingreso en la carrera judicial y siguió los correspondientes cursos en la Escuela Judicial, aunque la ejerció apenas unos meses en el Juzgado de San Martín de Valdeiglesias, allá por los años 56 y 57. Ha sido y es abogado de los ilustres colegios de Madrid, Barcelona y Burgos, árbitro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París. Fue también, como ya he dicho, magistrado del Tribunal Constitucional. Formó parte de él bajo la presidencia inaugural de Manuel García Pelayo I y de Francisco Tomás y Valiente a partir de 1986. Perteneció, pues, a esta institución en la primera etapa de la misma, cuando el trabajo era más arduo, pero probablemente también más enriquecedor. En alguna de las muchas entrevistas que le han hecho a lo largo de su carrera, don Luis ha puesto de relieve que en esta época que él tilda de entusiasmo y de deseo de hacer las cosas bien, seguro que más de uno sentirá la tentación de compararla con la actual. En esta época, dice, el Tribunal Constitucional fue el principal artífice de la conversión de la Constitución en una norma jurídica con eficacia inmediata, postura que mantenían algunos especialistas, señaladamente el recientemente fallecido don Eduardo García de Enterría, también honoris causa por nuestra universidad, pero que entonces en nuestro país era todavía una opinión minoritaria. Fue también la época de reconocimiento y configuración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de la que sustancialmente seguimos siendo hoy tributarios. Por su dedicación a la titánica empresa le fue concedido en el año 2000 la Orden del Mérito Constitucional. Para completar este bosquejo de sus múltiples merecimientos, haré una breve referencia a alguno de sus cargos, evidentemente relacionados con el mundo del derecho. Profesor Díez-Picazo fue miembro del Consejo General del Banco de España. En 1983 fue elegido académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ocupando la medalla número 9. Ha sido secretario general de dicha corporación y desde 2012 es el presidente de la misma. En 1996 fue elegido miembro de la Academia Europea. Ha sido contador de la mesa directiva del Instituto de España. Es académico de número de la Academia de Derecho de Perú y académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, República Argentina. Desde 2005 es consejero de Estado.
debo destacar especialmente su labor como legislador, o si se prefiere, con un palabra propio de nuestra jerga, como pre-legislador. Ha sido miembro, como vocal permanente, de la Comisión General de Codificación desde 1972 y actualmente es presidente de la sección primera de Derecho Civil de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia. Durante este largo periodo, la Comisión General ha trabajado en todas las reformas del Código Civil, entre las que se cuentan las reformas del derecho de familia, aprobadas por leyes de 13 de mayo y 7 de julio de 1981, por la que se estableció la igualdad de los cónyuges, la igualdad de los hijos ante la ley o el divorcio. Ha sido también responsable de la Ley de Reforma de la Tutela del año 83, de la nacionalidad, leyes del 82 y del 90, de la adopción 87, de los testamentos 1991 y protección jurídica del menor 1996. Todas las cuales han sido señeras en el proceso de modernización del derecho civil español. Igualmente ha conocido de las reformas de otras muchas leyes, como las de arbitraje, arrendamientos urbanos, ordenación de la edificación. De nuevo, me dirijo especialmente a quienes en este acto son legos en derecho. Todas las reformas mencionadas han cambiado profundamente la vida de las personas, la de ustedes, la de todos nosotros. La mayoría lo han hecho para mejor. De todas ellas, don Luis Díez Picazo ha sido el principal mentor y, por tanto, algo le debemos. Cuando menos, tenemos con él una deuda de gratitud. En la actualidad, la Comisión trabaja en un empeño de gran calado, aunque de menor repercusión mediática que otros que con seguridad son menos importantes. Me refiero a la imprescindible reforma del Código Civil en materia de obligaciones y contratos. De hecho, bajo su presidencia, la sección de Derecho Civil ha presentado en 2009 la propuesta de anteproyecto de ley de modernización del derecho de obligaciones y contratos, con la que se pretende poner al día el obsoleto texto codificado que data ya de 1889. Segura estoy de que no cejará en el empeño. En toda esta labor, en la preparación y elaboración de las leyes, el profesor Díez Picazo ha actuado como estudioso y técnico, deseoso de solventar los problemas reales y de hacerlo con la mejor y más atinada norma posible. Precisamente por ello, las leyes en las que él ha dejado su huella son de una calidad técnica muy superior a la mayor parte de las que de manera desenfrenada y al hilo de cualquier coyuntura elaboran los políticos de turno, asesorados por sus más íntimos y no siempre ilustrados colaboradores, muchas de las cuales, como el propio don Luis señala, son leyes que puede decirse que no tienen ayer y que no tienen mañana. Permítaseme decir que en un sector como es el del derecho civil, que regula la vida diaria de los ciudadanos, afectando de manera directa a sus bienes y a sus relaciones más personales, el conocimiento y mesura que proporciona la intervención de la Comisión General de Codificación es una garantía que siempre debería ser respetada. Finalmente, don Luis Díez Picazo destaca también por su condición de humanista. Es, en efecto, además de un gran jurista, un hombre de vasta cultura, que, como dijo mi compañera Ana Cañizares en la laudatio del honoris causa que se le concedió en la Universidad de Málaga, es un pensador reflexivo que se sitúa en la línea de nuestra mejor tradición humanista e ilustrada. En su juventud cursó estudios de Sociología y Administración Pública en el Instituto de Estudios Políticos y de Literatura y Lengua Alemanas en la Universidad de Colonia. Ha sido también traductor de algunas de las obras más señeras de la literatura jurídica europea, destacando especialmente por su alto significado intelectual y personal su traducción del alemán del libro que él mismo mencionó en su intervención precedente, Tópica y Jurisprudencia, de Theodor Fiebig. Es un gran aficionado a la historia y a la literatura, especialmente a la del siglo XIX, y un profundo conocedor de don Benito Pérez Galdós. Como él mismo ha reconocido, ha compartido con otros grandes nombres del derecho, como el ya citado Eduardo García de Enterría, Joaquín Garrigues o incluso Miguel Delibes, que para quien no conozca el dato fue profesor de Derecho Mercantil, ha compartido con estos y otros nombres del derecho la vocación literaria para la que, de nuevo con humildad, se ha confesado poco dotado. Basta leer su cuidada, certera y correctísima prosa, en la que nada falta ni sobra para discrepar de su criterio. Por si no fuera suficiente para demostrarlo con la lectura de las obras jurídicas a las que me he referido,
Destaco también que es autor de algún texto bello y curioso a la vez. El precioso libro Madrid en 1854, cuya autoría comparte con don Antonio Pau Pedrón, es buena muestra de ello. Entre los honores y condecoraciones que ha reconocido su meritoria carrera destacan en España, que es doctor honoris causa por la Universidad Carlos III, Universidad de Valencia y Universidad de Málaga. En otros países es doctor honoris causa por la Universidad de Valparaíso en Chile y por la de Buenos Aires en Argentina, además de profesor honorario en varias universidades del Perú. Con este bagaje intelectual en el mundo del derecho, al que ha de añadirse la paternidad de 4 juristas, hijos también de su esposa María Teresa, todos a ellos aquí presentes, y 3 de los cuales son además prestigiosos profesores universitarios, es casi comprensible que ante la pregunta que le hicieron en una ocasión acerca de a qué se dedicaría si tuviera la oportunidad de volver a empezar, contestara: si volviera a empezar, elegiría una carrera de ciencias. A mis colegas de estos saberes les aseguro que si alguna forma de reencarnación es posible, Luis Díez Picazo será en el futuro un eminente científico. Afortunadamente, en la trayectoria vital que compartimos los presentes, su ocupación ha sido, volviendo de nuevo a sus propias palabras, que también ha repetido en su intervención anterior, que yo no conocía, así que perdonen las repeticiones, la aventura del derecho. Citando a Luigi Einaudi, cuando afirma «Lo studioso è un avventuriero, il quale va a la ricerca de la verità», nuestro doctorando nos recuerda que en todo trabajo intelectual hay tiempo para algo de aventura, aunque solo sea porque hay una buena dosis de riesgo en encontrar un buen problema, saberlo definir, plantearlo y resolverlo, y también el riesgo de equivocarse. La aventura del derecho es una aventura del pensamiento y nuestras selvas son las bibliotecas. No tema, señor rector. No voy a aprovechar la oportunidad que me brinda la ocasión para hacer reivindicaciones, por justas y necesarias que éstas sean. Pero sí quiero apelar a la autoritas de don Luis Díez Picazo para recordar que los laboratorios de los juristas son las bibliotecas, ahora también virtuales, y para mostrar la tristeza que nos embarga por el creciente proceso de pauperización de nuestra magnífica biblioteca universitaria, víctima también de los recortes. Como él nos recuerda, los juristas somos gentes de letras. Necesitamos libros, trabajamos con las palabras, atribuyéndoles un significado unívoco, pues el diálogo, para ser fructífero, tiene que producirse con palabras que tengan para todos el mismo sentido. Con las palabras se construyen las reglas, y nuestra misión es tratar de entender su sentido y su función como instrumentos para resolver los problemas de los ciudadanos. Coherente con este planteamiento, él mismo se considera integrado en la corriente de pensamiento que califica como pensamiento de problemas o jurisprudencia de problemas, adelantándose, una vez más, varias décadas a su tiempo. Permítaseme ahora dedicar algunos minutos a destacar ciertas cualidades humanas que adornan al profesor Díez Picazo y que también se reflejan en su labor profesional. A pesar de su grandeza intelectual y de su enorme proyección, es un jurista que considera modesta su tarea. Como ya he apuntado, en bastantes ocasiones ha dicho que probablemente se hizo jurista porque no tenía capacidades suficientes para dedicarse a su vocación literaria. Y cuando le han preguntado qué es lo que querría que sus alumnos recordasen especialmente de él, ha respondido con gran sencillez: que piensen que me esforzaba porque entendieran las cosas. Es, como no podía ser de otra manera, respetuoso del imperio de la ley y el derecho. Reniega de la justicia del cadí y de los fallos judiciales que él denomina justicieros, los cuales considera como los mayores enemigos de la justicia. Igualmente se aleja de los que llama juristas pedáneos, que por falta de estudio o por lo que sea, fían todo a la intuición o a los resbaladizos valores. En una época en la que los valores generalmente compartidos son cada vez más escasos y la posmoderna ponderación conduce a puertos no siempre seguros, el recuerdo del sometimiento del juez a la regla, al derecho, no deja de ser una llamada a la sensatez. Es, como señalé de inicio, castellano, austero y también adusto. Y, en consecuencia,
refractario a la fama y a los oropeles. Quiero traer a colación aquí la reflexión que, citando a Manuel García Pelayo, hace en otra de sus entrevistas cuando dice que la independencia en relación con el poder debe ir acompañada de la independencia en relación con la popularidad, pues si hay alguna forma larvada e insidiosa que pueda mermar aquella, es esta última. Es, en consecuencia, un hombre independiente. Es, sin perjuicio de ello, un hombre comprometido con su tiempo, que piensa que el jurista está obligado a tomar partido y a defender con las normas las posturas que sean justas. Eso sí, con respeto al ordenamiento jurídico, sin renegar por ello de la eficiencia tan en boga que en ningún caso ha de ser el fin último del derecho, como también él nos ha recordado aquí. Ha sido un gran universitario. De nuevo vuelvo a recoger sus palabras cuando afirma: una universidad solo lo es de verdad cuando es capaz de preparar con el nivel requerido a la generación que, según el dicho tópico, debe recoger la antorcha. Él ha preparado y llevado al máximo nivel a algunos de los mejores civilistas de las generaciones posteriores a la suya, y ha sido la fuente de inspiración y conocimiento de todos cuantos han necesitado sumergirse en las aguas del derecho civil. Por eso es, sobre todo y por encima de todo, un gran maestro. Un maestro que ha inoculado en generaciones de estudiantes y estudiosos la afición y el gusto por el derecho y la justicia. Ha posibilitado que despierten en ellos ideas que antes de escucharle o leerle no tenían. Y ha hecho de su enorme bagaje intelectual el cimiento seguro sobre el que se han formado un número ingente de juristas. En una sociedad como la nuestra, donde, como dice George Steiner, los ídolos exhiben cabeza de barro, que eleva el incienso ante atletas, estrellas del pop, locos del dinero o estrellas del crimen, es más necesario que nunca conocer y reconocer a los maestros. Sirva este acto como reconocimiento, sin vítores ni incienso, del magisterio de don Luis Díez Picazo, porque, como también nos recuerda Steiner, una sociedad que no honra a sus maestros es una sociedad fallida. Para terminar, y no desde luego porque sea lo menos importante, voy a referirme con cierto pormenor a la relación entre el doctorando y la Universidad de Santiago de Compostela. Como ya dije anteriormente, por nuestra universidad ingresó como catedrático hace ahora justamente 50 años. Me perdonará el auditorio si leo literalmente la orden de 6 de mayo de 1963, tal y como fue publicada en el Boletín Oficial del Estado de 21 de mayo. Este ministerio ha resuelto nombrar a don Luis Díez Picazo y Ponce de León catedrático numerario de Derecho Civil, primera cátedra, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, con el haber anual de entrada de 28.320 pesetas y demás ventajas que le conceden las disposiciones en vigor. Nada decía la orden, por cierto, de los inconvenientes. Poco después arribó en Santiago. Lo hizo además en compañía de otro insigne civilista, don Antonio Gullón Ballesteros, con quien desde entonces le une una de las relaciones de amistad más sólidas y productivas que ha dado la Universidad Española. Ambos, en coautoría, protagonizaron en las siguientes décadas la aventura de escribir el manual que ha formado a generaciones de juristas de todas las universidades españolas y que sigue siendo, con probabilidad rayana en la certeza, el referente primero de la manualística en nuestra disciplina. Me refiero al sistema de derecho civil con sus pandectísticos 4 tomos, aunque ahora se dividan en boloñeses volúmenes. Hace unas semanas, cuando estaba preparando esta laudatio, tuve ocasión de hablar por teléfono con don Antonio Gullón, quien lamentablemente hoy no ha podido acompañarnos. Le pregunté por la universidad que se encontraron don Luis y él mismo en aquel año ya lejano de 1963. Su respuesta fue casi literalmente la siguiente: la recuerdo como si fuera la representación de la Casa de la Troya. Y recuerdo muy especialmente a su rector, Echeverri, un personaje totalmente medieval, con una gran personalidad que me impactó desde el primer momento.
De hecho, si me permiten la digresión, para ser honesta con el auditorio, he de decir que las crónicas de la época reconocen las mejoras académicas y de infraestructuras que el rector Echeverri introdujo en la Universidad Compostelana al acceder al rectorado, tras la marcha precisamente del jurista legar la Cambra a la Universidad Central y a la Subsecretaría del Ministerio de Educación. Volviendo de nuevo a mi conversación con el profesor Gullón. Este afirmó tener memoria, además de la incesante lluvia y la perenne sensación de humedad que incluso afectó a la salud de algún miembro de su familia, de una facultad de Derecho con personajes curiosos, como el decano, el internacionalista Barcia Trelles o el canonista don Paulino Pedret, que el propio don Luis nos ha mencionado. De nuevo, me permito señalar que junto a este tipo de profesorado, la Facultad de Derecho contaba también con hombres de espíritu, digamos, más renovador, como el democristiano Lucas Verdú, o que aquel mismo año de 1963 la Universidad de Santiago tributó distintos honores a personajes tan poco adeptos al régimen como Andrés Segovia, nombrado honoris causa por la Facultad de Letras en aquel año, o Severo Ochoa, profesor honorario de la Facultad de Medicina. Con todo, estoy segura que para los dos jóvenes civilistas, el granadino y el burgalés reconvertido desde niño a madrileño, el Santiago que encontraron en 1963 era un pequeño y provinciano lugar, curioso y diferente, sobre todo si se comparaba con el revuelto ambiente universitario de aquellos primeros años 60 existente en otros lugares. 50 años más tarde, la misma ciudad, pétrea, melancólica y húmeda, la que está al final del camino, nuestra particular Ítaca recibe a don Luis Díez Picazo con los brazos abiertos. Tan abiertos y robustos como lo hace la universidad que, orgullosa de su pasado, no creo equivocarme si digo que poco tiene que ver con la de aquella época, y no solo porque, según dicen, y esta semana se han encargado de desmentir, xa non chova tanto. La Unidad de Santiago de Compostela es, en la segunda década del siglo XXI, una universidad doliente, como lo son hoy en día tantas instituciones públicas en España. Pero es también una universidad abierta que trata de superar las dificultades de estos tiempos de zozobra con dignidad y con esfuerzo, empeñada en servir a sus estudiantes y a la sociedad que la sustenta. Es, además, una universidad que aspira a estar siempre a la altura de las mejores. Cuenta para ello con un gran capital humano que desde hoy se enriquece aún más con su presencia en el claustro de doctores. Don Luis, bienvenido de nuevo a esta, su universidad. Muchas gracias. Autoritate igitur mi concesa legibus regni tibi domino Luis Díez Picazo y Ponce de León confero gradum doctoris honoris causa jure in et comito preclaro domino María Paz García Rubio patrono teu, ut te insignibus doctorabilus decorit. Nos sentamos todos. Capellia colata et dignitatis ornamenta et quid ilea instituto maiorum portendam intellegito. La borla es esto. Tengo que decir
decir? Nada, usted nada. Nada. Bueno. Esto es la borla, ¿no? Sí. Ilius hic liberalis tibisit velum laureum coronamentum quod donabantur post certamen victores. ¿Dónde está el anillo? Ah, el anillo. ¿Qué mano es la mano? Es la izquierda. Si es la izquierda. Bueno. Ilut animu tecum reputa, nilin esse literis et doctrina praestantius, nilin sapetiam nobilius, eius rei causa arium annulum, quo olim primores in res publica insignibantur, tibi deferendum concedimus. Esto es usted. Esto es un regalo, ¿no? Librum ad facultatis nostra studia pertinentem, clausum et reseratum, concedimus, eumque similesqui es edito scolae loco explicandi interpretandique tibi ius escito. ¿Dónde está el sitio? ¿Dónde lo siento? Otra vez hay que bajar. Tenemos que bajar, pues bajamos. Todos los miembros de la mesa. Adiós. Pero esto... A ver, por ahí. Bueno, ya se va a caer. Se va a tropezar ahí. Atendito juramento. Juras ad impere consequentum. Semper unque queis iura privilegia et honorem uius universitatem e iusqui doctorum conservare. Favoret et prudente consilium praestare poetiens quae requisitus et eam iusqui doctores omne calumnia verbo et opera defendere. Sic juro et sic volo. Ya está. Hey. Egre
Dievir Domini Luis Díaz Picazo Ponce de León, te admito et incorporo in collegium doctorum universitatis Compostelae cum omnibus honoribus, libertatibus semplicionibus et privilegis quibus gaudent et possunt gaudere ali similes doctores in Compostelano studio et ubinque terrarum in orbe, et titulus huius admissionis et incorporationis tibi confero. Et ego omnibusque doctoribus gratias quam plurimas liventissime ad. Este es el mío, ¿no? No, perdón, el mío es este. Se va a caer. Podéis sentaros. Señor Presidente do Consello Social, Vicerreitora da Universidade da Coruña, Vicerrectoras e Vicerreitores da Universidade de Santiago de Compostela, autoridades presentes, membros da comunidade universitaria, profesor Luis Díaz Picazo e Ponce de León, miñas donas, meus señores. Tomo a palabra como reitor da Universidade de Santiago de Compostela para mostrar a satisfacción que nos produce a incorporación ao noso claustro de doutores de don Luis Díaz Picazo e Ponce de León. A pesar de recoñecerme lego na materia, permitiránme o atrevemento de afirmar rotundamente que a partir de hoxe mesmo a Universidade de Santiago pode enorgullecerse de contar entre os seus doutores con unha figura punteira do dereito español contemporáneo, o doutor Díaz Picazo no ámbito do dereito privado. A historia dos estudos de dereito na nosa 5 veces centenaria universidade é xa moi longa, dende que a finais do século XV se iniciaran en Compostela os primeiros estudos de dereito canónico. Dende entón, o dereito que inicialmente e ata mediados do século XIX denominarase leyes, despois jurisprudencia e a finais do século XIX pasa a ser dereito. Foi sempre un referente na vida universitaria compostelá e a cor vermella das togas que hoxe é dominante neste acto, unha constante sen a cal a propia institución non podería recoñecerse a sí mesma. Nesta longa historia, a Facultade de Dereito contou con profesores e con alumnos insignes, pois non en van os estudos de leis foron sementeiro non só de homes xustos e dedicados á xustiza, senón tamén de políticos e homes dedicados á cousa pública. Se me permiten lembralo, e só por falar de hoxe mesmo o presidente do Goberno de España, como da Xunta de Galicia, foron alumnos desta facultade e desta universidade. Moitos foron tamén os profesores de Dereito que engrandeceron a nosa historia impartindo as súas ensinanzas na Facultade de Dereito de Santiago, algúns por tempo moi corto, outros de maneira máis estable. Por limitarme só ao ámbito do dereito civil, protagonista hoxe na figura do noso novo doutor, e só as datas das que temos memoria citarei algún dos nomes que escribiron esa historia. Entre os que pasaron por aquí brevemente,
pero souberon deixar o seu selo. Citarei, ademais dos xa mencionados na laudatio pola profesora Paz García Rubio, don Antonio Gullón e don Luis Díez Picazo, a dúas profesoras especialmente afectas a esta casa, a profesora dona Encarnación Roca Trías, que foi profesora agregada da nosa universidade e hoxe magistrada do Tribunal Constitucional, e a dona Teodora Torres García, que foi tamén profesora agregada nosa, catedrática hoxe en Valladolid, que nos acompaña neste acto, como tantas outras veces o fai, xenerosa e desinteresadamente. Entre os que se asentaron aquí por máis tempo e retrotraéndome máis no tempo, grazas ao magnífico servizo que presta o Arquivo Universitario, sempre entre os civilistas vou mencionar a don Jacobo Gil Villanueva, que foi reitor desta universidade en dúas ocasións, de 1890 a 1891 e de 1904 a 1906. Don Juan Jordano Barea, que foi adxunto durante 8 anos e catedrático en 1961. E don Amadeo foi un maior campín que competiu precisamente pola Praza de Santiago con don Antonio Hernández Gil, a quen todos lembramos como presidente das Cortes e do Consejo del Reino nos anos da transición. Ou máis recentemente, don José Manuel Lete del Río, falecido inesperada e prematuramente, e de quen me consta satisfacción que lle produciría estar hoxe neste acto, en cuxo primeiro impulso participou. Cheguen estes nomes para poñer de relevo o alto nivel que a disciplina do dereito civil tivo durante moito tempo en Compostela e que, sin dúbida, sigue tendo con renovado impulso nas persoas dos seus actuais profesores. Un puñado de homes e mulleres relativamente pequeno, pero con gran dedicación ao seu labor universitario. A miña formación académica e a miña dedicación profesional están alonxadas do dereito. Pero, como é lóxico, algunha cousa sei ou algunha me contaron. Para resaltar a figura do civilista, a quen hoxe recoñecemos, e o valor da disciplina a que dedicou a súa vida, vanme permitir que utilice a figura retórica que utilizaba o meu bo amigo Santiago Nogueira Romero, ilustre abogado da cidade, presidente do último padroado da Universidade de Santiago e o asiduo colaborador da súa Facultade de Dereito, desgraciadamente xa falecido. Don Santiago dicía que o dereito civil, e non trato de vulgarizar precisamente a presentación, pero é o que me permite a memoria, decía que o dereito civil é a empanada de bacallau. Sí, sinceramente, a empanada de bacallau. E me contou varias veces, non unha solamente. Se lle pedías que o explicara, o facía de moi bo grado. Mira, empanadas hai moitas. Hai nas de polvo, de zamburiñas, de xougas, de carne. Algúnas están moi boas, pero a empanada de verdade, a de toda a vida, esa é a de bacallau. E continuaba. Co dereito pasa algo parecido. Dereitos hai moitos, todos son moi importantes e moi interesantes. O administrativo, o mercantil, o laboral, o procesual, pero o dereito de verdade, o de toda a vida, ese é o dereito civil. Non me interpreten mal, non é a miña intención entrar en disputas académicas entre disciplinas para as que non estou legitimado nin son competente. Pero sí quero resaltar a impresión que me causa a metáfora de Santiago Nogueira. O dereito civil sempre estivo aí, dando solución aos problemas diarios da xente, e sempre é necesario volver a él
cando estes problemas cotiás se suscitan, é dicir, todos os días. O dereito civil é, ademais, dereito con mayúsculas polo estudo e dedicación de grandes mestres, entre os que figura con letras de ouro o nome do noso novo doutor don Luís Díez Picazo e Ponce de León, cuxa figura estará sempre ligada, seguro que con sentimento compartido, a da Universidade de Compostela. Máis nada, moitas grazas. Levántase a sesión. La salida tamén é ordenada, non? Sí. Esperar un momentiño, que teño que ir yo. Mira, la caja se la dais a fuera. ¿Qué?